Hola, continuamos con el tema número 3. Habíamos dicho en la grabación anterior que este tema número 3 era netamente clasificatorio, de hecho se llama clasificación de las pruebas judiciales. Y dijimos también en su oportunidad que debíamos tener pendiente en este tema en particular el principio de contradicción y el principio de control, el derecho que tenemos de contradecir las pruebas a la contraria y el control de pruebas que tenemos tanto las pruebas propias promovidas por cada parte y la prueba de tu contrario. Hablamos en la grabación pasada de las pruebas directas y las pruebas indirectas y terminamos el punto anterior con las pruebas judiciales y extrajudiciales. Hicimos los correspondientes comentarios. Nos tocaría seguir ahora con la prueba legal y la prueba libre. ¿Qué es una prueba legal y qué es una prueba libre? El artículo 395 del Código de Procedimiento Civil y el 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal hablan de la prueba legal y de la prueba libre. Tenemos que entender qué es una prueba legal. La prueba legal es aquella prueba que está definida en un texto de ley. Todo medio de prueba definido en el Código Civil es una prueba legal. Todo medio de prueba definido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes es una prueba legal. ¿Okay? O sea, no hay duda de que eso que yo he hablado en otras oportunidades, de que la prueba de declaración de parte va sustituyendo en la modernidad, en la vanguardia hacia adelante, va tratando de sacar del juego, de eliminar la prueba de posición jurada. Y entonces existe pues de las leyes procedimentales postconstitucionales hablan ya de esa prueba de declaración de parte que es está definida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y está definida igualmente en la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes. No hay duda de que es una prueba legal. ¿Y qué es una prueba libre? La prueba libre, de acuerdo a lo que dice el 395, el 181 y el 132 del Código Orgánico Procesal Penal, es aquella prueba que no está definida en la ley, pero que puede ser que las partes lo utilicen a objeto de probar sus alegaciones. O sea, repito, la prueba libre es aquella prueba que no está definida en ninguna ley, por contradicción o por razonamiento al absurdo. La prueba legal es la definida por la ley, la prueba libre es la que no está definida por la ley, pero que ambas sirven para probar las afirmaciones o las alegaciones de las partes. Y por supuesto, esta prueba libre tendrá que tener una fórmula de cómo promoverse y cómo evacuarse. El mismo artículo 395, 181 y 182 del Código Orgánico Procesal Penal nos dicen cómo pueden ser promovidas. Tienen que ser promovidas y evacuadas analógicamente a las pruebas definidas en el Código Civil. Quiere decir que el legislador, para el que les habla, entró ahí en una especie de contradicción porque dice que prueba libre es aquella que sirve para probar las alegaciones y que esas alegaciones sean para demostrar las afirmaciones de cada parte. Y si esa prueba es libre y la remite al Código Civil, porque dice que deben ser promovidas y adecuadas tal como las pruebas definidas en el Código Civil, para el que está hablando, entiende que no existe para mí prueba libre, porque todas las pruebas que utilizamos en juicio son pruebas legales. Dirá la jurisprudencia, hablará la doctrina, los autores dirán, pero ustedes son libres también, los estudiantes ya del último semestre de la carrera, son casi abogados, y ustedes deberán interpretar si consideran que la prueba legal, que la prueba libre es existente o no es existente, o no existe ciertamente en nuestra legislación. El 395 del Código de Procedimiento dice: los medios de pruebas admisibles en juicio son aquellos que determina el Código Civil, el presente Código y otras leyes de la República. El encabezamiento del 395 no es nada más y nada de duda que la definición de lo que es prueba legal. Luego dice: pueden también las partes valerse de cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley y que se consideren conducentes a la demostración de sus pretensiones. Estos medios, y ahí la observación que yo hago, estos medios se promoverán y evacuarán aplicando por analogía las disposiciones relativas a los medios, pruebas semejantes contemplados en el Código Civil y en defecto de la forma que la señale el juez. O sea, entonces no hay, para que les expresa, que me perdone Dios, que me perdone, como dice la canción, la prueba libre. Sigue el tema hablando de la prueba trasladada. Ustedes saben, por definición de procesal civil, que hay una figura que se llama la aprehensión de instancia.
La apelación de instancia es una forma anormal de poner fin al procedimiento porque las partes no han impulsado el proceso y vamos a conseguir pues la apelación anual, la apelación breve de 30 días y la apelación de 6 meses para cuando ha fallecido una de las partes y aún no han sido citados los herederos. Estas pretensiones están contenidas en el 267 del Código de Procedimiento, la apelación, eso lo saben ustedes por procesal civil. Pero el artículo 270 habla de los efectos de esa apelación. Y la apelación dice que el efecto tiene varios, pero vamos a discriminarlos cada uno, aunque es materia procesal. La apelación no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, bien sea interlocutoria o bien sea definitiva de primera instancia, ni las pruebas que resulten de actos. Si hay pruebas promovidas y pruebas evacuadas en un procedimiento donde hubo apelación, no hay duda de que esas pruebas tienen valor. ¿Por qué? Porque se entiende que actores demandados en su oportunidad tenían el derecho de ejercer la contradicción y el control de prueba y de hecho si tienen esa facultad de tener ese derecho y ejercerlo, no hay duda pues de que estaríamos en presencia de que una prueba que fue evacuada en un proceso perimido pudiera ser traído a un proceso nuevo o a un proceso diferente. Igualmente, una prueba en donde ambas partes hayan sido las mismas, A y B, las mismas partes en otro procedimiento, y en ese otro procedimiento se evacuó una prueba determinada que dio tal resultado, si le interesa a alguna de las partes, esa prueba puede ser trasladada de un sitio a otro. El conflicto se presenta cuando en un proceso diferente las partes son también diferentes. Volviendo al ejemplo, A y B, pero en el otro procedimiento es B y C. Ahora, en este caso C no ha podido ejercer ni la contradicción ni el control y por lo tanto esa prueba, aunque ha sido evacuada a otro procedimiento y traída o trasladada a este, tendrá que ser ratificada en este procedimiento y tendrá que promoverse y tendrá que evacuarse para que haya contradicción y haya control de pruebas. Eso se llama ratificación de prueba. Pero ya existe la prueba anterior y por lo tanto, aunque la parte, disculpen, que no tuvo presencia, no ejerció control y contradicción, tendrá derecho a pedir que se promueva y que se le permita ejercer contradicción y se le permita ejercer control. Eso sería la prueba trasladada. ¿Ok? No hay duda, pues tenemos ahí la prueba que puede ser trasladada, desarrollada en otro procedimiento y que si las partes son diferentes, una de los dos o las dos, tendrá que ser ratificada en el otro procedimiento. Hay aquí un tipo de prueba que se llama la prueba anticipada, que ustedes deben haber estudiado como un procedimiento especial en el semestre pasado en Procesal Civil 3, cuando estudiaron el retardo perjudicial. El retardo perjudicial o prueba anticipada, como bien lo escribe y lo analiza en su libro, que precisamente así se llama, Retardo perjudicial o prueba anticipada, del maestro Jesús Dardo Cabrera, donde él hace un estudio completo sobre esta figura de la prueba anticipada. Y por supuesto, esta prueba anticipada también está, no hay duda, en materia o en el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 289. En materia de procesal civil, repito, ustedes lo vieron en el semestre pasado, pero lo vieron a través de una figura que se llama procedimiento especial, que se llama retardo perjudicial, pero que en esencia es precisamente esto que estamos hablando. Es una prueba trasladada y que, de acuerdo a la y de acuerdo a la definición propia del Código de Procedimiento, esta prueba trasladada, anticipada, solamente podrán verificarse en la inspección judicial, en la experticia y las testimoniales. ¿Por qué? Porque en este procedimiento, como bien ustedes saben, de retardo perjudicial o prueba anticipada, no hay la posibilidad de que, al no haber derecho, pues solamente es una anticipación de una prueba por temor fundado, con miedo, con posibilidades precisas de que ciertamente hay la posibilidad de que el medio de prueba se pierda. Por lo tanto, por eso que son las dos técnicas, en materia de visualidad, en relación de la inspección judicial y en materia de experticia de los expertos, los terceros designados como prueba indirecta. Estos señores expertos van
y en materia de inspección, que es el juez el protagonista, van a traer como efecto, no hay duda, y en la testimonial, de que tú tienes que demostrarle al juez ese temor fundado, ese miedo, esa posibilidad de que la prueba pueda desaparecer para anticiparla. Por supuesto, quedará al juez de mérito, o lo que llaman el juez del futuro, en el juicio futuro, de valorar si ciertamente se cumplió en la anticipación de pruebas, en este procedimiento tan especial del Código de Procedimiento de Retardo Perjudicial, si se cumplieron en materia de la citación, que la parte estaba de derecho, de que hubo oportunidad de que ejerciera la contradicción y que hubo la posibilidad también de que ejerciera el control de prueba. Por lo tanto, si el juez de mérito lo considera pertinente, el juez del futuro, él determinará ciertamente en la sentencia del próximo juicio, o en el juicio futuro, que ciertamente se cumplieron estas exigencias. Eso se llama, repito, prueba anticipada, o que lo que ustedes estudiaron en procesal civil en el semestre pasado como prueba anticipada. Estoy tratando de buscar el artículo, pero no lo consigo. De todas maneras, yo les dejo a ustedes la posibilidad de que encuentren en el código la figura pues del retardo perjudicial. Ya lo encontré, el 813 dice: la demanda por retardo perjudicial procederá cuando haya temor fundado de que la prueba fuera a desaparecer. ¿Okay? En alguna prueba del 120. Entonces las funciones del tribunal solamente se verificarán, dice el 815, para que se cite a la persona contra quien se va a anticipar esa prueba y éste pueda ejercer, repito, control y contradicción de prueba. Y por supuesto, el juez competente en materia de retardo perjudicial o de prueba anticipada es el juez de primera instancia. ¿Por qué? Porque como no hay cuantía, no hay discusión, no hay derecho discutible, no hay apelación a la no acción, es una excepcionalidad a ese principio de que si no hay acción, no hay proceso. Aquí no hay acción, aquí lo que es simplemente anticipar una prueba. Eso sería la figura de la prueba anticipada. Y para ir concluyendo el tema número 3, de todas maneras, entiendo que ustedes con las guías que se les han enviado tienen suficiente apoyo, no hay duda del Código de Procedimiento y los libros que ustedes consideren. Cualquier libro de Derecho Procesal y de Derecho Probatorio es excelente. O sea, no hay el porqué de no estudiar por libros igualmente, además de que con la página, con la web, hay miles de páginas y las recomendadas que yo les en la bibliografía, pueden buscar en páginas web o en internet solamente, con poner en Google o con un buscador lo que ustedes quieran, inmediatamente le van a abrir muchas millones de páginas. Siempre digo cuando hago estos comentarios de que yo hubiera sido una persona muy privilegiada si en mi época hubiera existido la página, el internet. Cuando uno quería conseguir alguna información cuando éramos estudiantes, tenía que ser a través o de libros o de una cosa que se llamaba la Gaceta Forense, que quedaba en la Corte Suprema de Justicia, donde había que buscar las sentencias en unos archivos todos llenos de polvo. Para ir al final del tema, para terminar pues el tema número 3 y recordar que ya les informaré por vía de las redes sociales cuando vamos a hacer el examen de los 3 primeros temas, o la evaluación de los 3 primeros temas, mejor que el examen, evaluación. La prueba ilícita o la teoría del fruto del árbol envenenado. En materia recuerden que en el artículo 49, original primero, recordemos que decía, o que dice, no decía, dice la Constitución, que toda prueba obtenida de forma ilegal, violando el debido proceso, es nula. Eso quiere decir que si tú obtienes una prueba sin cumplir los requisitos o los principios generales del derecho probatorio, que vimos en el tema número 1, no hay duda de que esa prueba no debería tener valor, porque es una prueba ilegal, es una prueba obtenida violentando el principio del debido proceso. Siempre hago el ejemplo del testigo estrella en el caso del asesinato del fiscal Danilo Anderson, donde el fiscal general para ese momento decía que veía en los ojos la verdad de este señor, veía porque como el doctor, el fiscal era poeta, él tenía la sensibilidad de leer el alma. Y entonces en esa oportunidad él agregaba eso, y de hecho fíjense que este señor le fue tomada una declaración en horas de la madrugada sin presencia de la defensa, ni de los abogados de la defensa, ni siquiera un defensor público que pudiera ejercer control
sobre la declaración del testigo y poder inclusive repreguntarlo, solamente estuvo presente el juez de control, el fiscal Ministerio Público y el testigo, o sea, no pudo ser representado por la defensa y por lo tanto perdió el valor y en ese momento la Corte de Apelaciones de los abogados de los presuntos autores intelectuales y materiales apelaron de esa decisión y la Corte de Apelaciones en esa oportunidad decidió que esa declaración era nula porque se había violentado el debido proceso en virtud del 49 constitucional en el ordinal primero. Esa es la mejor ejemplificación de lo que podíamos entender la teoría del fruto del árbol envenenado. Los bachilleres hemos concluido con el tema número 3, repito, es un tema clasificatorio, pero con mucho contenido para lo que vamos a venir en el tiempo, lo que vamos a seguir viendo. Recuerden ustedes que el programa está dividido en 3 partes, que la primera es la teoría general de la prueba, los 5 primeros temas que hablan de las pruebas en general. Entonces, esa teoría general nos permite entonces escudriñar y explicar todos estos puntos. Recuerden que las pruebas están clasificadas como prueba directa, indirecta, judicial, extrajudicial, la prueba legal, la prueba libre, la prueba trasladada, la prueba anticipada y la teoría del fruto del árbol envenenado, que, como repito, es un comentario que se hace en función al ordinal primero del artículo 49 constitucional. Gracias.